Bueno, hola, buenas tardes. Ya estamos en vivo en este tercer conversatorio virtual. Bienvenidas y bienvenidos al tercer conversatorio virtual del ciclo Narrativas de la Violencia. Este tercer foro se titula Mujeres y Movimientos Sociales, Testimonio, no hay presente sin memoria, y es organizado por la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Los objetivos de este foro son tres. Primero, identificar los retos éticos, metodológicos y políticos de una estrategia para recuperar testimonios sobre violaciones graves a los derechos humanos. En segundo lugar, visibilizar la participación política de las mujeres en movimientos sociales y en la construcción de la memoria pública. Y finalmente, se busca generar ideas, criterios y propuestas de líneas de acción para trabajar con los testimonios desde las políticas públicas de memoria. Un poco como antecedente del tema de este foro es que, bueno, tanto la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la CEGOP y el INERM de la Secretaría de Cultura han estado colaborando para desarrollar distintas actividades dirigidas a garantizar y proteger los derechos humanos, en específico de víctimas a violaciones a graves violaciones de derechos humanos, en su acceso a la memoria, verdad, reparación y no repetición. Esto se ha hecho a través de distintas actividades como seminarios, difusión de, digamos, como del periodo histórico de violencia política, espacios de diálogo, congresos, publicaciones, recuperación de sitios de memoria y foros como este en el que estamos. Actualmente hay distintas instituciones del gobierno federal que han iniciado acciones para rescatar testimonios de familiares, víctimas y perpetradores de violaciones graves a los derechos humanos en el pasado reciente. Sin embargo, un elemento con el que se han encontrado estas instituciones es que ante la diversidad de objetivos y metodologías de cada institución, se han creado distintos espacios en los cuales las personas han dado sus testimonios múltiples veces. Esto lo que ha provocado es que se han generado muchos espacios en donde se repiten ciertos momentos también de desgaste física, de salud y mental y emocional. Ante esta, digamos, como aparente descoordinación institucional en la recuperación de testimonios, también han surgido otros dilemas y problemas y preguntas para resolver, entre las que se encuentran, por ejemplo, quiénes son las voces autorizadas para ser escuchadas, qué instancia debe resguardar la información, qué información debe ser pública o existe la posibilidad del derecho al olvido, qué posición debe asumir el Estado ante la diversidad de perspectivas sobre los hechos de violencia del pasado reciente. ¿Tiene el Estado la misma responsabilidad de reconocer y resguardar el testimonio de las víctimas como de los perpetradores de violencia, de violaciones a los derechos humanos? Y finalmente, todas estas preguntas y las acciones respecto a los testimonios son cruzadas por lo que sucede con la violencia de género y el género, ¿no? Y bueno, para reflexionar sobre este tema, agradecemos la presencia de 4 historiadoras que han investigado y trabajado al respecto. Bueno, ahora mencionaré sus semblanzas. Se encuentra con nosotras Nitia Castorena Sáenz. Ella es maestra en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y actualmente estudia el doctorado en Filosofía con acentuación en Estudios Culturales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una especialidad en Género y Políticas Públicas por la Flaxo y ha cursado distintos diplomados y seminarios en instituciones como la UNAM, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Estudios Críticos y organismos como la FAO y la OEA. En la actualidad es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua y en el 2017 recibió el Premio Chihuahua en el área de investigación en humanidades por su trabajo Estaban ahí las mujeres en los grupos armados de Chihuahua, del 65 al 72, el cual fue publicado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Secretaría de Cultura. Algunos textos de su autoría se pueden encontrar en revistas como Pacarina del Sur, Textos Marginales, Géneros, La Ventana, Sémata y Ruta Crítica.
También se encuentra con nosotras Aleida García Aguirre. Ella es maestra y doctorante del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB del IPN y forma parte de la Red de Historia del Tiempo Presente. Su trabajo de investigación se ha especializado en las luchas agrarias por la tierra en el norte de México, así como la vinculación entre el magisterio y guerrilla en los años 60. Y es autora del libro La Revolución que Llegaría, experiencias de solidaridad y redes de maestros y normalistas en el movimiento campesino y la guerrilla moderna en Chihuahua, del 60 al 68. También está Sara Musotti. Ella es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Es doctora en Ciencias Políticas y Jurídicas y maestra en Historia de América Latina, Mundos Indígenas, por la Universidad de Pablo Olavide, en España. Y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Florencia. Sus líneas de investigación son la historia política y social contemporánea y la historia de los movimientos sociales y estudiantiles. Es autora del capítulo El 68 mexicano en el mundo en 1968, aquí y ahora, a 50 años del movimiento estudiantil, testimonios y reflexiones, y de otro capítulo titulado Los estudiantes chilenos como promotores de la defensa de los derechos humanos durante el 68 mexicano, en el libro Los años 60 en México, la década que quisimos tanto. Y por último se encuentra Edna Ovalle Rodríguez, que Edna cursó la licenciatura en Historia, la maestría en Historia y Etnohistoria y el doctorado en Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ella se especializó en Historia Social y ha realizado investigaciones sobre diversos temas sobre movimientos sociales, como los trabajadores de la Fundidora Monterrey, organizaciones laborales, Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nuevo León y movimientos sociales en Monterrey. También ha participado en la reconstrucción de la memoria de excombatientes de movimientos armados en la historia contemporánea de México. Fue reportera y redactora en el área de Ciencias Sociales del órgano informativo de la UAM Iztapalapa y secretaria de Prensa y Propaganda del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM. Es docente en la licenciatura de Historia en la Escuela de Etnohistoria y Antropología Social de la ENA, así como en la maestría de Historia y Etnohistoria de la misma institución en Jalapa. Formó parte del grupo fundador de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y ahí impartió clases en las licenciaturas de Lengua y Comunicación, Gestión Comunitaria y en la maestría de Educación Ambiental con el convenio con la UACM. Es miembro de la Asociación Nacional de Historia Oral y del Seminario de Historia La Izquierda en México. Entre sus publicaciones recientes están los libros colectivos Entre Montañas y Sierras, Resistencia y Organización Laboral en el Monterrey en el siglo XX, y La Liga Comunista, 23 de septiembre, 4 décadas a debate. Historia, memoria, testimonio y literatura. Y bueno, después de conocer sus semblanzas y presentarlas, ahora vamos a dar inicio al foro, el cual está dividido en dos módulos. Para cada módulo tendrá una duración de 16 minutos aproximadamente, y cada una podrá hablar más o menos 4 minutos. El primer módulo se titula El testimonio como fuente para el esclarecimiento de los crímenes del pasado, y el segundo módulo se llama El testimonio como fuente para el esclarecimiento de los crímenes del pasado. Pues vamos a empezar con el primer módulo. El primer módulo cubre, digamos, como 3 preguntas que se busca reflexionar. De nuevo, el primer módulo se llama El testimonio como fuente para el esclarecimiento de los crímenes del pasado y se buscan discutir 3 preguntas. Primero, ¿qué diferencias existen entre el testimonio y otras fuentes de información documental cuando se habla de violaciones a derechos humanos? Y bueno, en la realización del testimonio, ¿quién está autorizado a dar su testimonio y ante quién debe hacerlo? Y finalmente, ¿qué testimonios hacen falta y por qué no han sido escuchados? Bueno, ahora para comenzar, si quieren, bueno, podemos empezar, bueno, puede ser como en el orden que tengo en la pantalla, puede ser primero Aleida y luego vamos... luego les voy dando la palabra. Ok, gracias, Lucero.
Muchas gracias por la invitación que el INER y Circular de Morelia me extendieron para participar en este conversatorio. También quiero agradecerles que nos hayan convocado a pensar el lugar político y estratégico de los testimonios en el diseño e implementación de políticas públicas de memoria, verdad, justicia, no la voy a dejar fuera, y no repetición. Me gustaría señalar, además, que mis observaciones se han cocinado dentro de espacios colectivos, especialmente dentro de un grupo de trabajo que el año pasado sostuvimos para pensar la violencia política contra mujeres en el pasado reciente, en donde estuvieron varias personas que quiero enunciar porque han sido fundamentales para estas observaciones: Georgina Escoto, Gerardo García y Denise Salazar. Y otros tantos espacios que hoy no puedo particularizar, ¿no? Estoy aquí en el marco del Día Internacional de la Mujer como una mujer que ha hecho investigaciones historiográficas que retoman elementos de los pensamientos feministas para comprender el pasado reciente. Y estoy aquí también para conversar en torno a testimoniar, una práctica que ha sido fundamental en la política feminista. Además, estoy aquí como feminista para afirmar que las observaciones que presentaré han sido propiciadas por el feminismo, incluso si por razones de tiempo y objetivos no podré detenerme en las mujeres en movimientos sociales, ¿no? Para ser súper sintética, ¿no? Yo querría recordarnos o querría poner sobre la mesa, me parece que estamos acá buscando la especificidad de los testimonios, ¿no? Y que estamos hablando de testimonios que resultan de la interpelación, especialmente de la interpelación que las políticas públicas producen, ¿no? Es decir, que no hablamos de testimonios que se producen motu propio, ni de los que se generan en espacios sociales, académicos y políticos, que es un tema aparte y es enorme, ¿no? Los documentos, los testimonios de este tipo, los que nos preocupan en este momento, documentan de manera dialógica la experiencia social mediada por la memoria, es decir, por el paso del tiempo, por el presente y por el movimiento subjetivo. Digo que documentan las experiencias de manera dialógica, porque esta documentación se nutre de dos tipos de categorías: las del orden subjetivo social de quien testimonia y las que corresponden a las preocupaciones de quien propicia el testimonio, en este caso de instituciones estatales que tienen objetivos específicos. Los testimonios que nos ocupan hoy aquí contribuirían a documentar las configuraciones múltiples y encarnadas de la violencia del Estado, bien sea que testimonien sobrevivientes, familiares, perpetradores o funcionarios de instituciones estatales. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo 3 puntos y trataré de enunciarlos todos. Primero de ellos es que la violencia del Estado, las violaciones graves a derechos humanos se engarzaron de maneras particulares a la clase, la raza, la generación, la ideología, la escolarización y, no podemos dejar esto fuera, especialmente ahora, al género y a la sexualidad. Los testimonios de personas que vivieron violencia o de familiares de víctimas los testimonios de personas que vivieron violencia o de familiares de víctimas nos han permitido reconocer algunas configuraciones de la violencia del Estado. Y conforme más sobrevivientes y familiares de víctimas narran su experiencia, estas configuraciones se vuelven más complejas. Por ejemplo, los testimonios de las mujeres que fueron detenidas y perseguidas por razones políticas nos muestran que la violencia estatal era encarnada a través del género, es decir, que se superponía al género y cobraba un sentido particular en el cuerpo asignado mujer. También hemos aprendido desde esta perspectiva que la violencia sobre los cuerpos asignados masculinos cruzaba por el camino de la feminización. Sin embargo, y aquí presento una característica más de los testimonios, el acto de testimoniar, de narrar la vida propia, no es una práctica ingenua ni espontánea. Como la violencia, la práctica de testimoniar circula por ciertos circuitos sociales y subjetivos con mayor facilidad.
La práctica de narrarse a sí mismo y especialmente de dar cuenta de la violencia del Estado que se vivió, se ha movido históricamente. Es decir, que primero testimoniaban hombres de ciertas organizaciones, con ciertas posiciones en las organizaciones, y paulatinamente ese quien testimonia se ha ido abriendo, pero cruza por la violencia del Estado, ¿no? Esta condición de producción de los relatos testimoniales, que no son espontáneos y no son ingenuos, de hecho nos permite documentar que las violencias del Estado se engarzan con el presente de maneras diversas. Y por este motivo, algunas personas que fueron objeto de violencia han conseguido transitar a ser sobrevivientes y otros siguen reviviendo el trauma. Convocar a testimoniar a sobrevivientes, a familiares de víctimas, como una de las estrategias de política pública de memoria, verdad, justicia y no repetición, debe reconocer esta peculiaridad del acto de testimoniar. Es decir, deben crearse condiciones políticas, sociales y metodológicas que habiliten la voz de quienes, por una configuración específica de la violencia, no han hablado. Cuando hablamos de sobrevivientes y de familiares de víctimas, queremos generar condiciones sociales e institucionales de escucha. Acá lo dejo en este momento. Muchas gracias, Aleida. Sara, ¿quieres continuar? Micrófono. Hola, de nuevo. También como Aleida quiero agradecer la invitación del INER, de ese espacio además de debate y compartido con esta colega y compañeras y amiga que me da mucho gusto volver a encontrar en ese espacio. Y bueno, a mí me gustaría retomar un poco esas preguntas, pero de acuerdo un poco al título, ¿no? Del día de hoy. Y desde el espacio desde donde yo me ubico, ¿no? Que es un instituto de investigaciones históricas, entonces mi aporte vendrá un poco desde ahí como reflexionar con ese tipo de, en este momento de testimonios, ¿no? Y sobre mi propia experiencia en particular sobre los estudios sobre el 68 y en los años 70, ¿no? Entonces, en cómo participar, pensar un poco desde los testimonios de las mujeres con las que he trabajado, estoy trabajando, pensar justo y seguir un poco lo que decía Aleida en esa reflexión ya más institucional y política, ¿no? Del testimonio más que desde la historia oral, que es lo que solemos hacer. Entonces, creo que en cuanto a las fuentes, ¿no? El testimonio y otras fuentes documentales en el tema de la violación de los derechos humanos, yo creo que todas las fuentes son necesarias para reconstruir ciertos acontecimientos históricos y más en tema de violaciones de los derechos humanos, ¿no? En este caso, al ser una violencia donde el Estado es el perpetuador de ese tipo de violencia y al no haberse encargado de construir un mecanismo de verdad, memoria y justicia, los testimonios se hacen aún más necesarios, ¿no? No es solamente una fuente accesoria, sino una necesidad que surge en este contexto, ¿no? No podemos olvidar el contexto presente en el que estamos y el contexto en el que se dieron, ¿no? Esos tipos de acontecimientos que todas estudiamos. Y además es importante, creo, subrayar algunas cuestiones específicas de ese tipo de fuente, ¿no? De los testimonios. En primer lugar, que la idea no es utilizar el testimonio como acumular, ¿no?
tantos texto narrativo en forma, sino más bien aprender el sentido histórico que los hechos, acontecimientos y experiencia tienen tanto en el presente como en el pasado de los narradores, ¿no? De quien nos está relatando su propia experiencia, ¿no? Por eso, en ese sentido, la memoria colectiva y los silencios y el olvido, ¿no? Que son unos de los temas que ustedes ponían ahí en la mesa, son cuestiones que representan, tienen gran relevancia e interés para ese tipo de proceso de memoria de verdad y de justicia que necesitamos, ¿no? Y también nos sirven un poco para, tenemos que tener presente que el testimonio tiene la capacidad de, como decíamos, de dar su testimonio sobre sentido, sobre un cierto sentido histórico de los hechos, su propio punto de vista, pero también el daño que ha representado, ¿no? En este caso que hablamos de violencia, la violencia con respecto a los individuos, a los familiares y a los tejidos sociales que se rompen, ¿no? En caso de violencia de Estado, no son solamente los familiares y las víctimas quien la sufre, sino la sociedad en general, ¿no? Entonces, el testimonio relatando su propia experiencia durante los acontecimientos y también la consecuencia a lo largo de su vida, creo que nos da también la medida de el daño que esa violencia provoca sobre todo esa colectividad, ¿no? Entonces, cuando el proceso de memoria, de justicia, de verdad sabemos que implica esa idea de la reparación del daño, ¿no? Entonces, creo que no puede pasar en segundo lugar la cuestión del hecho histórico, pero también del sentido histórico, ¿no? De nuestros actores. Y entonces con los testimonios podemos reconstruir la cuestión de un hecho, de un contexto específico, pero también el drama, ¿no? El trauma y todo ese tipo de aspectos que son la consecuencia de esta violencia, ¿no? Ahora, también podemos individuar los elementos simbólicos, ¿no? de toda esta narración, por lo que hace que de una memoria individual podemos pasar a una memoria social o colectiva, dependiendo del enfoque, como lo estés mirando, ¿no? Entonces en este caso las mujeres, ¿no? Como actores sociales que han quedado en los márgenes, tanto por parte del Estado, de la academia o de ciertas organizaciones, no todas, ¿no? Por supuesto, y tampoco toda la institución ni de toda la academia se han dejado en los márgenes, pero se está recuperando en épocas más recientes, ¿no? Entonces, este enfoque hacia las mujeres que, como decía Letia, son las que los vivieron, pero también son las familiares o de personas que sufrieron estas violencias, son fundamentales para reconstruir esta historia, ¿no? Y hacer este ejercicio de rememoración. El
el recuerdo es la herramienta, ¿no? Para comprender lo que sucedió, cómo se dio esta violencia, pero también para hacer lo posible para que no se vuelvan a repetir estos hechos, ¿no? La difusión de estas memorias pueden ser muy relevante. Entonces, creo que me estoy adelantando un poco con la segunda parte, pero aquí voy a parar y seguiré después. Creo que estoy en los 4 minutos, ¿no? Sí, muchas gracias, Sara. También, bueno, ahorita se está transmitiendo en vivo, entonces pueden mandar sus preguntas a cualquiera de las participantes y también les mandan saludos desde Cuautitlán Izcalli, Morelia, Oaxaca, San Pedro Tultepec, Madrid, Nicaragua, San Luis Potosí, Tierra Blanca, Jalapa, Rosarito y Mexicali, la Ciudad de México y Brasil. Así que, bueno, les mandan muchos saludos. Bueno, ahora Edna, no sé si quieres continuar. Voy. ¿Me escuchan bien? Bueno, trataré de ser breve. Y como se darán cuenta, para mí es un tanto complicado vincular el tema, dado que en este punto, pues no solamente me interesa historiar el asunto de las mujeres en la guerra sucia, sino que también pues lo estoy trabajando como investigadora, entonces así como que es un poco complicado. Sin embargo, además de agradecer la invitación a todos los compañeros, porque fueron varios los que me avisaron del tema y me invitaron, entonces sí me parece que pues es muy importante trabajar estos temas, iniciar, digamos, un debate constructivo en función de cómo recuperar estas experiencias, cómo saldar estas deudas que se tienen con los sobrevivientes, con las víctimas, los familiares, etcétera, y sobre todo, cómo recuperar socialmente esta historia sumergida, bastante oculta, no solamente de la actividad de los grupos, en este caso de las mujeres en los movimientos sociales y en los diferentes tipos de organizaciones. A mí me parece que es muy importante, y no solamente porque estemos recuperando el 8 de marzo, sino en el sentido de que pues las mujeres, las historiadoras lo sabemos, las mujeres forman parte protagónica de la revolución de larga duración, que es la revolución de las mujeres. Y en este sentido, pues cada vez vamos a visibilizarnos como un sector fundamental en la sociedad y probablemente como un sector constructor de una sociedad diferente. ¿Sí? Entonces, en este sentido, bueno, una de las principales, la primera pregunta que sería, ¿qué diferencia existe entre el testimonio y otras fuentes? Bueno, pues como historiadores sabemos que hay numerosas fuentes y que recientemente, a partir de pues mediados del siglo XX, se han estado recuperando testimonios, perdón, se han estado recuperando nuevas fuentes, entre las cuales el tema del testimonio, el tema de las fuentes orales, han estado jugando un papel cada vez más importante y nos han permitido tener nuevas dimensiones del hecho histórico. En este sentido, el papel del testimonio, sobre todo en procesos en donde han sido lesionados gravemente los derechos humanos, ha empezado a jugar un papel fundamental. Tal vez en nuestra sociedad lo estemos viendo como algo, digamos, reciente, pero pues lo hemos observado desde el siglo XX en la recuperación de procesos que tienen que ver con las víctimas del fascismo, nazismo. Lo hemos visto en lo que sucedió en los países del Cono Sur, etcétera.
Sin embargo, bueno, ¿por qué es importante el testimonio? Bueno, es importante el testimonio porque el testimonio nos va a permitir, a partir del recuerdo, tener unos elementos que no nos va a dar del todo la documentación, por ejemplo, o la iconografía, etcétera. Nos va a dar todo lo que tiene que ver con la subjetividad y nos va a dar una serie de elementos que, por ejemplo, los historiadores orales trabajamos en el sentido de incluso hasta temas como la narración, ¿sí? Cómo narras, cómo estás viendo el pasado desde el presente, y ese tipo de elementos nos van a dar mucha más viveza y mucha más experiencia en relación a determinado hecho histórico, que en este caso sería el papel de las víctimas en la guerra sucia y toda la violencia del Estado hacia las organizaciones y los miembros de las diferentes organizaciones. Bueno, ¿quién tiene que dar el testimonio y ante quién? Yo pienso que el testimonio fundamental, y que en el caso mexicano lo tiene que dar la víctima en la medida, en este caso concreto que estamos planteando, han sido calladas, muchas cosas han sido olvidadas dadas las circunstancias en que se encuentran, y por lo general los testimonios existen, aquellos que se conocen, pero en espacios muy reducidos. Y aquí quiero ejemplificar, por ejemplo, el tema de las mujeres que participamos en las organizaciones político-militares de los 70s, en el sentido de que, bueno, se comenta que no hay mucha historia en relación a esto, no hay muchos trabajos, etcétera. Efectivamente, no existen publicados, pero hay muchas cosas que se han hecho, están ahí, están escritos por los testigos, por la gente que vivió esa experiencia, pero no han sido publicados, incluso solamente han sido conocidos a partir de un círculo muy cerrado, que más adelante, bueno, hablaré un poquito sobre este tipo de grupos y de redes. ¿Ante quién hay que dar el testimonio? A mí me parece que el testimonio lo tenemos que dar ante la sociedad. El testimonio existe, hay que darlo a conocer, y no se ha dado a conocer precisamente porque las circunstancias no han permitido una difusión mayor de todas estas experiencias de la guerra sucia. No han existido las condiciones, y en este sentido coincido totalmente con Aleida en el sentido de que se tienen que crear las condiciones. ¿Cuáles serían las condiciones? En primer lugar, la viabilidad de que el testimonio va a ser escuchado, ¿sí? El testimonio es algo necesario y el testimonio va a formar parte de la historia, de la construcción de la historia de esta etapa de la historia de nuestro país. Va a ser conocido, va a ser divulgado, va a ser discutido, y en este sentido se le va a dar un valor, situación que no existía hasta hace poco, ¿sí? Ahora, no creo que en este momento estén dadas las circunstancias totalmente, pero me parece que este tipo de eventos sí nos puede permitir avanzar un poco en relación a esto. Bueno, sería lo que podría comentar hasta ahorita. Gracias. Muchas gracias, Edna. Nitia, ahora tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como mis colegas, agradezco la invitación. Me siento muy honrada de poder estar aquí compartiendo con ellas y compartiendo ideas. Y bueno, al respecto del tema, este primer módulo, quiero compartir justo algunas reflexiones. La primera, que el testimonio puede ser visto como un archivo desde los márgenes, ¿no? Aquel que en la tradición de la historia social siempre vamos a buscar atraer hacia el centro. Para mí, en este sentido, lo esencial del testimonio es cómo se sintió un suceso en particular, cómo se sobrevivió un evento en particular,
Y para cuestiones técnicas, como una fecha específica, como una dirección, como un nombre, pues las historiadoras, habremos de referir otras fuentes y hacer eso que hacemos también, como triangular fuentes y hacer crítica de fuentes, ¿no? Que nos ayuden a una reconstrucción lo más certera posible. Pero cuando se habla de violaciones a derechos humanos, creo que el testimonio puede ser una fuente que no vamos a encontrar en ninguna otra parte. O sea, no hay más que pueda referenciar lo que estaremos encontrando en un testimonio. Y en ese sentido va mi siguiente reflexión. Creo que todos estos procesos de testimonio tienen mucho que abrevar, o será porque yo vengo, ¿no?, de colectivos y de movimientos feministas de hace muchos años, pero encuentro muchas similitudes, por ejemplo, ¿no?, en políticas públicas para el caso de las mujeres que se han desarrollado, como los centros de justicia para las mujeres. Lo que se buscó en un centro de justicia para las mujeres es que la víctima, una mujer víctima de violencia, narrara una única ocasión el evento ocurrido. Y en esa ocasión, trabajo social, psicología y acompañamiento jurídico escuchan la narración, y eso permite que que no esté obligada a estarla repitiendo, y además en una y otra instancia, ¿no? Así como si fuera una procesión, ¿no?, de oficina en oficina. Y también algo que tenemos ahora que no existía antes, pues es la ley de atención a víctimas, ¿no? En este caso, cuando digamos que es una herida abierta al testimonio sobre lo que se está hablando, pues no vamos a pasar por encima de quien está testimoniando y decidir, ¿no?, lo que tendría que hacer con ese testimonio o con ese hecho en particular. Y yo creo que la falta de reflexión sobre esto nos ha llevado, ¿no?, a casos de esos conocidos que se cuentan entre colegas historiadoras, pero no, como, wow, ¿no? Así como, no, hombre, hizo una entrevista no ética, pidió información y se fue, porque lo último no era la persona. O sea, no se tomó en cuenta la persona que está testimoniando, lo último era una reconstrucción. Entonces, y propia, ¿no? Y sesgada, y estas prácticas, creo que es por la falta de reflexión de esto. Y con esto me voy a una tercera, no puse el tiempo, Lucero, pero bueno, tú me avisas, se me pasó ponerlo. Una tercera reflexión tiene que ver con el hecho, yo creo que ocurre una operación, filosófica, ontológica, en el momento en que se da un testimonio de viva voz, ¿no?, que es diferente cuando son escritos. Y se crea en ese momento un espacio de enunciación. Es decir, reflexionando con la pregunta de qué testimonios harían falta y por qué no han sido escuchados, el espacio de enunciación, en los términos de Gayatri Spivak, se crea justo cuando la persona habla. Porque lo que dice Spivak es que no es que las personas subalternas no tengan voz, es que no existe un espacio de enunciación en el que su voz sea comprendida y escuchada, ¿no? El hecho, ¿no?, de guardar ese tipo, un silencio que no es neutral ni ingenuo, sino un silencio que es político y que es fuerte para que esa voz, contribuir, pues, para que esa voz pueda emerger. Y aquí, bueno, ya por último, creo que hay cuestiones problemáticas, ¿no?, que me encantaría, que sé que no es el espacio para agotarlas, pero que en algún momento las pudiéramos considerar, que es la relación, por ejemplo, de testimonio con opinión, ¿no? O sea, cuando estamos dando un testimonio, ¿en qué medida está también ahí una postura? ¿Y qué pasa cuando nuestra postura cambia? Que eso también creo que lo abrevamos mucho de los movimientos feministas, porque hay mucha gente que no se asumía como feminista, incluso mujeres participando en grupos armados de los 60s y 70s no se asumían como feministas, porque se veía a ese movimiento naciente feminista pues como en realidad creo que sí fue en gran medida, ¿no? Blanco, privilegiado, ¿no? Gringo o europeo, entonces no se sentían para nada relacionadas y
ha sido un proceso, ¿no? Y eso puede llevar a cambiar la percepción de algo. ¿Existe ese derecho? ¿En qué medida se puede cambiar o no? Otra cuestión que me parece que es problemática justo y relacionada con esto sería el tiempo, precisamente. Rastreamos el tiempo en la historia, ¿no? Y los cambios que se dan en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasaría si alguien que dio un testimonio en un sentido decide que lo quiere cambiar? O sea, ¿qué pasa? O sea, desde la historia, jurídicamente es otro paquete, ¿no? Bastante complejo también, pero ¿qué pasaría? Y en esto, la cuestión de las emociones, ¿no? Justo como decía la maestra Ovalle, o sea, ahí en el testimonio están las subjetividades y yo sigo las reflexiones de Sara Ahmed cuando ella dice que es la emoción la que produce mundos. O sea, podemos intentar todos los artificios de la objetividad, ¿no? Y el método científico, porque Descartes ganó y Spinoza perdió en ese momento. Pero Spinoza era el que hablaba de las tesis de las pasiones. Y una de las cosas que me encanta de Spinoza es esta idea que él decía: creemos en algo porque lo sentimos. Y cuando lo sentimos, estamos en la disposición de construir todos los argumentos para defender aquello que sentimos. Entonces yo creo que no son nada despreciables las emociones, ¿no? Y pues obviamente estás atravesadas por una cuestión que es política, ¿no? O sea, cuando reivindicamos las emociones es claramente una posición política. Y bueno, ya sé que se me pasó el tiempo y hasta ahí. Gracias, Lucero. No, muchas gracias a las 4. Creo que fue este primer módulo como que creo que de pensar como lo que decía Aleida, de el testimonio como una forma de documentar de manera dialógica como una experiencia social que además es mediada por la memoria, y luego pasando por cómo Sara, bueno, entre muchas cosas, hablar como el testimonio explica un hecho específico, pero también el trauma, o sí, cuestiones traumáticas, y creo que poco a poco como que se fue como materializando en pensar esas condiciones sociales en las cuales se puede generar el testimonio, ¿no? Y pensando más como en lo que comentaba Edna, como quién va a hablar, la víctima, cómo va a hablar hacia la sociedad. Y también, bueno, me pareció muy interesante todo lo que comentó Nitia, y pensando en esta cuestión de ir concretando, pensar como el ejemplo, ¿no? De que dabas de el Centro de Justicia de Mujeres, ¿no? De la forma en la que específicamente ahí se daban ciertos testimonios, ¿no? Como pensar cómo eso también se puede trasladar a otro tipo de testimonios para evitar justamente pues espacios en donde se revictimice o se repitan, ¿no? Situaciones justamente traumáticas. Y bueno, hay muchas preguntas que están mandando, pero esas van a ser como para el final, para cerrar el segundo módulo. Y bueno, para el segundo módulo, el tema es el testimonio como mecanismo de memoria pública. También hay 3 preguntas en las cuales pueden reflexionar. La primera es: ¿qué instancia sería la más adecuada para rescatar y resguardar los testimonios de víctimas y perpetradores de violaciones a derechos humanos? En segundo lugar, bueno, si estos testimonios tendrían que ser públicos o puede existir el derecho al olvido y para quiénes se aplica este derecho. Y por último, ¿qué discursos están inmersos en la actual narración del periodo de contrainsurgencia del pasado reciente, y cuál es la responsabilidad del Estado en el procesamiento y resguardo de los testimonios que la sustentan? Y bueno, no sé si quieren empezar de nuevo por Aleida, y vamos de nuevo en el mismo orden. Aleida. Sí. Bueno, voy a tomarme quizá un par de minutos más. Fui demasiado estricta con mi tiempo. Y por lo tanto voy a retomar algunas cosas del módulo anterior. Esta preocupación de unir testimonio con políticas públicas, es decir, qué hace el testimonio en el diseño de políticas públicas de verdad, justicia, memoria y no repetición, ¿no? Piensa el testimonio en 2 sentidos, desde 2 frentes. Primero que nada, como el acto de testimoniar puede constituir una política pública, ¿no?
primer lugar, porque habilitar condiciones para testimoniar contribuye al derecho de la memoria y al deber de recordar, es decir, para interpelar los relatos del Estado que ocultan o desvanecen sus fundamentos de violencia. En segundo lugar, el acto de testimoniar puede constituir política pública porque compeler los testimonios de los responsables de las políticas, de las instituciones, de las prácticas, los testimonios de perpetradores y funcionarios, contribuye a una política pública de justicia y no repetición. Es decir, porque llamarlos, compelerlos a relatarse a sí mismos en el pasado reciente, muestra voluntad política para indagar en las responsabilidades estatales e individuales de esa violencia. En segundo lugar, el testimonio está vinculado a la formulación de políticas públicas sobre memoria, verdad, justicia y no repetición, ¿no? Porque el contenido y las características de los testimonios contribuyen a alimentar esas políticas y al esclarecimiento de casos específicos de violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Es decir, que nos estamos preocupando tanto por cómo habilitamos o cómo compelemos el acto de testimoniar dependiendo de quiénes sean los sujetos y el lugar que tuvieron en la configuración de la violencia política del Estado, ¿no? Pero también en términos de no repetición. Necesitamos saber más para poder entender qué cosas tenemos que cambiar, ¿no? Cuando hablamos de funcionarios públicos y de perpetradores, el objetivo, si realmente queremos promover estas políticas públicas, debe ser compelerlos a testimoniar. Sus testimonios darían cuenta del orden administrativo y operativo de las instituciones y grupos paraestatales que habilitaron o fueron responsables de las violaciones graves a derechos humanos. Entonces, compelerlos a testimoniar el acto y su contenido abonaría a reconocer las configuraciones múltiples de las violencias del Estado. Por otro lado, los testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas, los de quienes han vivido violencia estatal, deben ser habilitados, pero no compelidos. Las personas que vivieron violencia no están obligados a narrarla, pero el Estado sí está obligado a crear condiciones de escucha diversas. Los testimonios permiten reconocer, porque documentan la experiencia, que las violaciones a derechos humanos tuvieron lugar porque eran posibles. Es decir, que hubo y hay órdenes sociales, políticos, económicos, subjetivos, culturales, que habilitaron la práctica de las violaciones graves a derechos humanos. Propiciar testimonios, habilitar y compeler, según quien sea el sujeto, contribuiría a la no repetición. Es preciso reconocer que para que existan esas violaciones graves, hubo violencias dispersas, que no arbitrarias ni sin sentido. Violencias dispersas en el tejido social. Y es preciso reconocer que las instituciones tenían el potencial para ejercer violaciones graves. Entonces, los testimonios que abonen a políticas de no repetición no solo deben dirigirse a esclarecer casos específicos, sino a esclarecer cómo fue posible que tuvieran lugar. O sea que estoy llamando a imaginar una política pública de memoria que reúna testimonios para comprender cómo fue posible que el ejército transitara tan fácilmente a funciones de seguridad ciudadana en Guerrero. Testimonios que nos permitan reconocer por qué fue posible que la DFS, que las policías judiciales y estatales torturaran sistemáticamente a los militantes de organizaciones insurgentes. Testimonios que nos permitan reconocer que la tortura formaba parte del saber hacer y las prerrogativas de las instituciones de seguridad antes y al mismo tiempo de que se dirigieran a los disidentes políticos. Las memorias de esas configuraciones de violencia estatal, que son las violencias policiales, abonarían a la no repetición,
pero a la no repetición, que apuesta por deshacer los órdenes políticos que habilitan las grandes violencias. Esas memorias que están en las periferias de las metrópolis, en las colonias populares, en las cárceles, en las zonas serranas, en donde el ejército y el narcotráfico se instalaron al mismo tiempo y ejercieron formas particulares de violencia política. Entonces, ¿quién está autorizado para dar testimonio con la finalidad de abonar a políticas públicas de verdad, memoria, justicia y no repetición? En primer lugar, son quienes han vivido violencia, pero no solo la violencia que tuvo un fuerte cariz político, sino la violencia pequeña que abonó a esas grandes violencias. Porque si no reconocemos esa relación entre las violencias dispersas y las grandes violaciones, la política de no repetición se va a caer muy fácilmente. Y por otro lado, ¿qué testimonios nos hacen falta? En primer lugar, nos hacen falta los testimonios de las personas que participaron efectivamente en movimientos políticos, en movimientos sociales, y que por la configuración social en la que están, en la que estuvieron, y por la configuración de la violencia que vivieron, no han podido hablar. Pero también hay que habilitar los testimonios para escuchar esas otras violencias que estaban antes y que siguieron después de las grandes violaciones a derechos humanos de los años 60, 70, 80. Eso que conecta orgánicamente al estado violento de los años 70 con el estado violento de hoy. Si no, la no repetición se nos va a caer a pedacitos. Ahora bien, ¿cuál es la instancia adecuada para rescatar y resguardar los testimonios? Pues eso depende del diseño de la política pública. Si el componente justicia es lo suficientemente fuerte, los testimonios de perpetradores y de funcionarios tienen que darse en instancias judiciales porque abonarían a la judicialización. Si lo que queremos es potenciar la no repetición, la memoria y la verdad, entonces quizá conviene coordinar a las instituciones que ya tenemos. Pero desde fuera como sociedad, por supuesto, creo que acá todas las presentes seguiremos insistiendo en empujar el componente de justicia, en la judicialización de los actos, o por lo menos en hablar de eso. Y en hablar de la judicialización de la violencia del Estado, no solo por motivos políticos, explícitamente políticos, sino también de esas violencias cotidianas que hicieron posible que la violencia transitara hacia la política, ¿no? Y por último, el carácter público de los testimonios, el derecho al olvido, ¿no? Eso también depende de los sujetos que testimonian. Si compelemos a testimoniar a perpetradores, sus testimonios tienen que ser públicos tan pronto como terminemos la judicialización. Los testimonios que son habilitados para escuchar las violencias vividas tienen que seguir la lógica de esos sujetos, el diálogo con esos sujetos, atendiendo a las peculiaridades de las condiciones de la violencia vivida en el pasado y en el presente. Si han tenido posibilidad de transitar del trauma a la supervivencia. Es decir, que hacer públicos los testimonios de personas que vivieron violencia no tiene una única salida. De la misma forma que habilitar la escucha no tiene un único camino. Esa política pública tiene que ser múltiple, tiene que tener un montón de bandas posibles y tiene que comenzar a diseñarse pensando en los que están fuera. Y con esto concluyo y perdón que me extendí. Gracias, Lucero. Gracias, Aleida. Sara, tienes la palabra. Muchas gracias, Lucero. Y bueno, después de todo lo que dijo Aleida, creo que comparto todo al 100%.
y creo que el punto de la parte de la justicia, una cuestión clave, ¿no? Porque como ya hemos mencionado varias, ¿no? Uno de los puntos clave con respecto al trabajo con los testimonios es la cuestión de la ética, pero también de la confianza, ¿no? Y de el objetivo, ¿no? Que se sepa que la claridad, ¿no? ¿Para qué estoy dando mi testimonio, ¿no? No se pueden revictimizar, ¿no? Que de repente lo que pasa que hay un testimonio, pero luego ya se queda perdido, ¿no? Porque no se da curso a siguiente instancia y más del ámbito de la justicia, que es la que más nos hace falta, ¿no? No solamente, digo, no sola, y estoy de acuerdo con la idea que debería ir acompañada por la otra instancia que ya tenemos, ¿no? Pero para completar ese proceso y para que poder realmente construir una política pública que responda a esas necesidades de la sociedad, que la sociedad está reclamando, que las mismas sobrevivientes o familiares, ¿no? Y sobre todo mujeres, ¿no? Que son las que vienen, no solamente, ¿no? También hombres, pero que están llevando un poco la batuta desde los 70, 80 con todas las organizaciones, ¿no? De padres, de hijos, de desaparecidos. Y otra ONG y organizaciones para los derechos humanos que se están movilizando, ¿no? En todo ese tejido social que está ahí reclamando, ¿no? Constantemente. Hace falta una continuidad con respecto a ese proceso, pero también rupturas de ciertas falta de respuestas que se están esperando, ¿no? Entonces ahí yo creo que el punto es clave, ¿no? Y también si pensamos que hoy en día lo que tenemos en tema de memoria, donde tenemos testimonio, por ejemplo, el museo, la Casa de la Memoria Indómita, ¿no? Del Comité Eureka, que nos da una parte, ¿no? Pero que justo, ¿no? Con el objetivo de esa memoria pública, la no repetición, generó ese espacio que ahí tenemos en el centro de la Ciudad de México, pero nos hacen falta también espacios públicos, ¿no? De este tipo y hasta que el mismo Estado se haga cargo de ese tipo de espacios, ¿no? Tenemos el museo, por ejemplo, de la memoria y de la tolerancia, pero donde no hay un espacio, no incluye al caso mexicano, ¿no? Entonces ahí hay otra cuestión y tenemos el memorial del 68, ¿no? Donde en su momento se habían incorporado los testimonios a una parte de esa violencia que pero bueno, que ahí hay otros trabajos, ¿no? Ha sufrido unos cambios, entonces creo que todavía hay unas cuestiones de cuáles son los espacios para estos testimonios. También espacios en tema me refiero a políticas públicas, pero también espacio donde esos testimonios no queden aislados, sino si quiere, por supuesto, las personas tengan una visibilidad pública, porque necesitamos este doble circulación y comunicación, ¿no? Es muy importante toda esa parte de
de la difusión, yo creo, ¿no? Y, por ejemplo, a veces cuando en clase, ¿no? En mi experiencia, cuando pienso cómo hacer que la nueva generaciones, que a veces está muy alejada de lo que pasó en los 70 y 80 y no tienen referencia, se tengan esa cercanía, ¿no? Aunque no sean sus temas. Y por ejemplo, ¿no? Yo veo, bueno, por lo menos por mi experiencia, que el ponerle los testimonios directos, ¿no? Por ejemplo, entrevistas que ya se hicieron, que están disponibles en la red, por supuesto, por ética, ¿no? Uno no publica, pero lo que están disponibles sirven justo para crear, ¿no? Ese diálogo que también necesitamos, ¿no? Desde abajo y desde diferentes niveles, ¿no? Tenemos que movernos. Tampoco creo que, bueno, primero la justicia, pero también todo ese espacio de difusión, de discusión, se deberían implementar, ¿no? Espacios públicos donde esos temas sean debatidos y nosotras también, ¿no? Como académicas, que a veces nuestras publicaciones no llegan donde deberían llegar, sino en una revista académica. Y entonces, bueno, aquí dejo el tema y ya por el tiempo. No me quiero alargar más. Gracias, Sara. Edna, no sé si te parece que primero hable Nitia, porque tiene que después ir a otro evento. Entonces, bueno, Nitia, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en este módulo del testimonio como mecanismo de la memoria pública, ¿quién debería de guardar, ¿no? de alojar, de mantener estos testimonios? Pues a mí me parece que en el caso de víctimas, pues tendría que ser una institución en que las víctimas confiaran y demás, ¿no? O sea, eso tendría que estar mediado por la confianza de las víctimas. Y en cuanto a si estos testimonios tendrían que ser públicos o si vamos a discutir sobre el derecho al olvido o para quiénes aplica el derecho al olvido, y trayéndome un poquito de las cosas que comenté primero, yo creo que el testimonio tendría que tener muchas de las características de un derecho, ¿no? Tendría que ser inalienable, tendría que ser imprescriptible, tendría que ser inembargable, ¿no? Por supuesto. Y esto implicaría que a voluntad de quien lo ofreció debería dejar de estar disponible para consulta pública. Y tendría, pienso yo, que regularse esto de se queda resguardado, cuándo sí o cuándo no se puede volver a consultar, se debería poder eliminar, se podría modificar, podría haber un adendum de aquel testimonio que se dio en un momento en particular. Y me parece que en los casos de violaciones a los derechos humanos, esto trasciende por mucho a la disciplina histórica y guarda más relación con un proceso judicial del que este testimonio forme parte, ¿no? En cuanto a toda esta cuestión de la narración de un periodo de contrainsurgencia y demás, a mí me parece que hay dos cuestiones al menos al respecto. Una, yo lo refiero con el Centro de la Memoria que hay en Bogotá, en Colombia, este centro de memoria que tiene todo un proceso emblemático, ¿no? De cómo se convoca, del terreno, de la distribución incluso, la arquitectura y demás, y esta cuestión de empezar a poner o sembrar árboles en los jardines de este centro para dedicados a las víctimas del periodo, ¿no? De la violencia en Colombia. Y llegó, o sea, porque sí ocurrió, que los familiares de una persona del ejército, ¿no? Que se asumían como víctimas porque perdieron, ¿no? a su papá en este periodo de la violencia, llegaron a pedir que también se pusiera una plaquita en un árbol con el nombre de su familiar. Y eso pone, o sea, es todo un dilema, ¿no? Toda una cuestión.
¿Cuándo sí? Cuando ya hay una sentencia en contra o a favor de alguien que vamos a permitir esto, ¿no? Como esta preservación en estos centros de memoria y cuándo no. Y por otra parte, y que me parece que también es algo que tenemos que pensar mucho desde la política pública, es si atendemos la génesis de los derechos humanos como aquellos que forman parte del primer capítulo de la Constitución, ¿no? Que se llama de las garantías individuales y los derechos humanos, ergo, ¿no? Que el responsable de cualquier violación a derechos humanos va a ser siempre el Estado, vamos a permitir que sea él mismo el que guarde los testimonios en contra de sí mismo, ¿no? O sea, ¿qué garantiza que, o sea, si todas las violaciones a derechos humanos son contra cualquiera de los órganos del Estado, o sea, SEDENA, Salud, CEP, etcétera, etcétera, va a ser un organismo de este mismo Estado el que va a resguardar estos testimonios? Porque yo digo que no, ¿no? Y yo digo que tendría que tener un nivel de autonomía equiparable al del Instituto Nacional Electoral, ¿no? O sea, tiene recursos públicos, se maneja con recursos públicos, pero tiene autonomía para absolutamente todo lo demás. Yo digo que es lo mínimo, ¿no? Que como ciudadanía, como usuarias, como lo que sea, podríamos pedir, ¿no? De características en un centro de la memoria de este tipo, ¿no? Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Gracias, Lucero. Gracias, Nitia. Edna, por favor. Gracias. Bueno, pues en menudo problema estamos. ¿Quién debe de guardar los testimonios? Y bueno, Nitia ha tocado un punto bastante interesante porque no sé si Aleida recuerda o Sara conoce, pero hay casos, ha habido casos en donde a partir de un testimonio que se ha realizado en una historia oral de tipo temática, en un país de Europa, se recuperó ese testimonio y por parte de la policía se utilizó para inculpar nuevamente a otra persona. Era un trabajo académico, se utilizó porque ahí se narraban una serie de acontecimientos y dijeron, miren, aquí está el reconocimiento por parte de esta persona. Y bueno, eso levantó muchísima ámpula y puso en cuestionamiento todo el trabajo de tipo académico, sobre todo para los que hacemos historia oral, en el sentido de que con qué confianza nos van a dar un testimonio, una persona, cuando sabe que lo que dice puede ser en determinado momento utilizado en su contra. Y en este sentido, pues sí es importante porque pues no sabemos qué vaya a pasar en el futuro, ¿sí? Sabemos que pueden pasar muchísimas cosas y al referirnos a las condiciones que lo mencionó Aleida y que yo estoy totalmente de acuerdo, cómo crear las condiciones para que la gente pueda testimoniar contra una persona, contra un Estado, contra una institución que ha violado flagrantemente sus derechos humanos. Bueno, tiene que haber una manera de tal forma que le garantice la seguridad de ese testimonio, ¿sí? Que ese va a ser conservado y que en determinado momento no va a poder ser utilizado en su contra. Entonces, eso tiene que ser un elemento muy importante. ¿Qué instancia debe de guardar? A mí me parece que, bueno, hay instancias como los archivos públicos con cierto nivel de autonomía, las instancias educativas también. Recordemos que, por ejemplo, los archivos de historia oral los tienen algunas instituciones públicas. Sin embargo, bueno, pues sí es, digamos, tendría que garantizarse este tipo de cosas y tener ciertas condiciones para preservar este tipo de testimonios. Ahora, a mí me parece muy, muy importante lo que ha mencionado Aleida en el sentido de que
el Estado debe de garantizar no solamente el testimonio, no solamente recuperar esta memoria y los niveles de justicia que sean necesarios, sino la no repetición. A mí me parece que eso es muy importante en la medida en que muchas veces no conocemos las condiciones que hicieron posible que, por ejemplo, la tortura fuera una práctica permanente en este país. No solamente protegida, sino del conocimiento de muchísimas personas y a veces hasta reconocida legalmente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se tienen que dar a conocer, se tiene que dar a conocer los mecanismos que hicieron posible esto, las reglamentaciones, las, digamos, las leyes que existían. Por ejemplo, me acuerdo yo a partir del 58, cuando reprimieron a los ferrocarrileros, pues estaba toda una legalidad que según el Estado había sido violada. Entonces, bueno, ¿cómo este tipo de reglamentaciones son mecanismos, son reglamentos, etcétera, etcétera, permiten que las violaciones a los derechos humanos sean algo normalmente admitido, ¿sí? Igual temas de corrupción, etcétera, etcétera. Y este tipo de cosas me parece que debe de ser fundamental, y en este sentido, el Estado sí tiene que garantizar no solamente la justicia, sino la no repetición, ¿sí? Y eso me parece que tiene que ser algo muy, muy importante. Desgraciadamente, desde mi perspectiva, nos encontramos aún, digamos, si vemos esto como un proceso, nos encontramos aún en la parte de la memoria, ¿sí? Estamos recuperando información, estamos recuperando recuerdos, estamos recuperando la serie de violaciones. Y bueno, en la medida en que este proceso vaya avanzando, nos vamos a ir dando cuenta de la magnitud, ¿sí? De la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que hubo en este país y que espero que no vuelva a haber jamás. Simplemente les comento, haciendo una revisión de las mujeres desaparecidas entre 1969 y 1981, perdón, entre 1969 y en el 2000, de acuerdo a datos de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, de las mujeres nada más suman 137, ¿sí? De las cuales la mayor parte son de Guerrero, corresponden a Guerrero. Y de este número, precisamente, 92 fueron desaparecidas por el ejército, 20 por la policía judicial y la Brigada Blanca, 21 por paramilitares, y bueno, así nos podemos ir sacando estadísticas, ¿sí? Y vamos a encontrar que muchas cosas no se han puesto en números, muchas cosas se han quedado ahí, y en la medida en que se empiece a hacer investigación en serio, investigación histórica, pues se van a encontrar una serie de magnitudes que ni nos imaginamos. Simplemente, yo estoy ahorita trabajando un artículo sobre la participación de las mujeres en los movimientos armados en Nuevo León. Ahorita ya llevo 32, ¿sí? Cuando aquí en este dato que encontré de AFADEM, aparece una de Nuevo León nada más. Ahorita ya llevo 32. Son 30 comprobadas. 2 que no estoy segura, pero bueno, simplemente en una revisión de datos, en una revisión de archivo, vamos a encontrar una cantidad de cosas que no, y cada vez va a ser mayor y cada vez va a ser mayor. Pero lo que pasa es que este tipo de investigación es muy difícil por las características de las fuentes, por la compartimentación, por miles de cosas, pero se tiene que hacer. Si hay verdaderamente una voluntad de recuperar la memoria para hacer justicia y garantizar la no repetición,
Los historiadores tenemos que trabajar sobre estos datos, tenemos que trabajar sobre los archivos que existen, sobre los sobrevivientes, con los sobrevivientes, y garantizarles que la información no va a ser utilizada en su contra. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Edna. Pues creo que este último módulo también fue muy interesante, sobre todo por, bueno, la cuestión de la justicia y recordar esa palabra y que no debe faltar, y también las dos palabras que mencionaba Leida de habilitar y compeler, ¿no? En este proceso. También, como mencionaba Sara, la cuestión como de la ética en los testimonios y con qué objetivos se toman y en qué otros espacios, por ejemplo, los educativos, pueden funcionar los testimonios. Y también me parece muy interesante lo que comentaba Nitia sobre la posibilidad de una institución autónoma que pueda ser quien de alguna forma recopile o tome estos testimonios, ¿no? Como cuestionar de qué forma o cómo una institución autónoma o no tendría un papel con los testimonios. Y finalmente, lo que comentaba Edna sobre la cuestión de cómo los testimonios y recuperar la memoria permite también pensar qué mecanismos hicieron posible toda esta situación de violaciones a derechos humanos. Y bueno, pues hay varias preguntas que han mandado en las redes sociales. Entonces, les voy a decir unas dos preguntas si quieren. Y bueno, en realidad son tres. Y bueno, quien quiera puede responderlas brevemente. La primera, bueno, Aurelia Gómez Unamuno pregunta, ¿cuál es la política pública sobre memoria que ha tenido esta administración y qué logros y limitaciones creen que ha tenido? La otra, la Emma Lioto, y pregunta sobre la relación que existe entre el testimonio y la verdad y cómo podemos averiguar la confiabilidad de la fuente oral. Entonces, bueno, les doy la palabra. No sé quién quiera comenzar con la respuesta. Dijiste que eran tres. Sí. Una, bueno, es que la primera incluye las dos, que es ¿cuál es la política pública sobre la memoria que ha tenido esta administración y qué logros y limitaciones creen que ha tenido? Y la segunda, bueno, la otra es la relación que hay entre verdad y testimonio y la confiabilidad. Ok. ¿Quién quiere decir algo, chicas? Sobre el testimonio, tal vez, ¿no? Que yo creo que más, bueno, primero, es bueno, un tema, ¿no? Que desde la historia ahí tenemos en la mesa que cuáles son, bueno, el tema de la subjetividad, ¿no? De ese tipo de fuente del testimonio, pero bueno, también en una discusión que sí con respecto a ese tema de la verdad, de cuáles son las fuentes que nos dan la idea de la verdad, pues ninguna, ¿no? O sea, al final son cada uno, o ninguno, todas, ¿no? Más bien, cada uno se escribe desde un cierto punto de vista con el tema del testimonio, ¿no? Se construye a partir de el entrevistado y el entrevistador. Entonces, más que pensar en una reconstrucción de los hechos históricos, empíricos, los tenemos que ver como elementos, ¿no? de reconstrucción de este sentido histórico que nos permiten entender
cuáles los elementos simbólicos, ¿no? de esa narración para la reconstrucción de esta historia, ¿no? Y tanto del contexto como de lo que sigue, ¿no? Del tema en una perspectiva también de largo periodo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que pensar al testimonio desde otro punto de vista, y también que hay mucho tipo de información que no encontramos en ningún archivo escrito, ¿no? Sobre cómo se desarrolló un cierto acontecimiento, las relaciones sociales, por ejemplo, entre las mujeres, ¿no? Dentro de las organizaciones, cómo entraron, por qué entraron, qué estaban buscando, cuál era, justo para entender todo este contexto político, social, pero de vida cotidiana y humana, ¿no? De esa persona. Solo lo podemos hacer con el testimonio, no hay otra fuente que nos da toda esa serie de información, ¿no? Y también, bueno, como sabemos, muchos de los informes, ¿no? Que de la DFS con respecto a otra institución, otras detenciones, sabemos también que son erróneas, ¿no? Por ejemplo, se le da una categoría o se identifica, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, el tema, una de las mujeres, ¿no? Del 68 detenida, la Nacha, ¿no? Por ejemplo, en su ficha aparece como guevarista. Y ella dice, yo no era guevarista en ese momento, me hice guevarista ya en la cárcel, ¿no? Con la detención. Entonces, pues ahí eso, el tema de la verdad también, de cómo, quién tiene, a quién le estamos por qué damos ese valor a un documento escrito más que al testimonio, pues también creo, bueno, es como se ha venido construyendo la historia, ¿no? Pero con respecto a eso hecho de tema de historia del tiempo presente, historia reciente, hay otra manera de construirlo y el testimonio tiene justo esta función, ¿no? Y además, como ya mencionamos antes, de justo para dar también el justo reconstruir esta historia desde otros, desde los márgenes, ¿no? Y justo que estos sujetos tengan el mismo peso y valor que otros actores políticos históricos, a los que siempre se le ha dado el peso por también el valor que se le da a la documentación, ¿no? Entonces, ahí creo que al final están claro luego la cuestión luego de la memoria de que estamos recordando desde el presente, ¿no? Entonces hay un condicionamiento del pasado, no es una fuente del momento, ¿no? Y además que se construye con esa mediación de quien entrevista. Entonces, claro, hay estas cuestiones, pero que metodológicamente pueden ser superadas con las herramientas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, eso sobre el tema de los testimonios, que creo que sirven y hay que valorar porque justo son lo que nos han permitido ver que la historia es mucho más compleja y que había una variedad de actores mucho más heterogéneo y que estas organizaciones mismas, por ejemplo, tenían en su interior una organización, una variedad mucho más fuerte de lo que se ha dicho hasta el momento, ¿no? Ayer estaba escuchando a Alicia de Río, que estaba reconstruyendo esta historia de la Liga, ¿no? A partir también de esos relatos de mujeres, de esta separación en generaciones, reconstrucción diferentes, que todos esos testimonios orales han permitido, ¿no? También revisar la historia de la misma organizaciones, ¿no? Entonces creo que pues ahí está la importancia de relato en nuestra
en toda nuestra historia. Y otra cuestión también es qué es la violencia, ¿no? Porque desde estos relatos, de esta narración, hemos podido ver que la violencia no fue solamente la violencia directa, ¿no? Hacia ciertas mujeres, ciertos grupos que lo vivieron, sino se creó la violencia en la que vivía el país, ¿no? En lo que ha vivido el país, por ejemplo, hizo que muchas personas se exiliaran, ¿no? Entonces, por ejemplo, la reconstrucción del exilio ha quedado en un segundo lugar y no entra en ese ámbito y se ha venido descubriendo, entrevistando, ¿no? Directamente a los y las que se fueron al exilio por el contexto de violencia, por lo que directamente o indirectamente prefirieron irse al extranjero o migrar dentro del país a otros lugares para tener una vida más tranquila, ¿no? Entonces, también los testimonios han podido, nos han dado la medida de lo que es la violencia política, ¿no? De lo que ha sido la violencia política y ha sido mucho más compleja de lo que se ha venido, de lo que se estaba pensando y se ha tenido una ramificación también multidimensional, ¿no? Se ha ido... y como decía hace poquito a Leida, ¿no? Que es como fuera mucha la instancia que le estaban ejerciendo, también la represión fue muy fuerte, ¿no? Esta violencia fue mucho más compleja. Entonces, creo que pues eso es la importancia y la indispensable presencia del testimonio. Y luego estaba pensando el testimonio pasado, por ejemplo, los testimonios en la investigación, por ejemplo, de la FEMOSOP, ¿no? Que fueron muy importantes y relevantes para ver cierto tipo de violencia, de desaparición forzada, la que se reconoció en el informe. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con el informe de la FEMOSOP? ¿Dónde está resguardado, no? Pues en el extranjero, ¿no? En Estados Unidos. O sea, también la cuestión del Estado, la confiabilidad del Estado donde está, ¿no? Si con estos testimonios se había logrado esa parte, por lo menos un avance, y no y no se ha resguardado ni el informe, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Creo que la propuesta de una organización no estatal sería interesante, ¿no? Ya me voy a silenciar. Gracias, Sara. Edna, habías levantado la mano. Bueno, habías pedido la palabra. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Sara y pues nada más recordar que el tema de la objetividad pues es muy relativo porque los historiadores sabemos que la objetividad como tal no existe. En este sentido, desde el momento en el que estudiamos un tema, tenemos una opción, tenemos de una gran cantidad de cosas, desde hasta un periodo de estudio, tenemos que optar por una posición particular. Lo que yo diría es que lo que vamos a encontrar son niveles de acercamiento a la realidad, ¿sí? Ahí es donde las fuentes, con un esmerado trabajo de tipo histórico, utilizando las herramientas que mencionaba Sara, en particular, para estos casos, el tema de la crítica de fuentes es fundamental, sobre todo para los archivos policíacos, porque están plagados de errores, de buena o mala fe, etcétera, etcétera. Pero creo que el tema de la objetividad, pues sí tiene que ser algo que no lo puede permitir, los niveles de objetividad no lo van a permitir, la cantidad de testimonios, la comparación entre las diferentes fuentes, y esto nos va a permitir el mayor acercamiento, el mayor nivel de acercamiento a la realidad. No tenemos otra posibilidad,
y sí tenemos una posición política, eso sí debe de quedar muy claro, y sobre todo este tema de cómo vinculamos el pasado, el presente y el futuro en la situación actual me parece fundamental. Lo que Hartog le llama niveles de historicidad, tenemos los historiadores que tener muy claro que el pasado también se reelabora en el presente o se reelabora en el presente. Y en este sentido, una sociedad que no retoma su pasado para ver hacia el futuro, pues es una sociedad que está condenada al fracaso, ¿sí? O sea, tenemos que estar recuperando esta historia precisamente para que nuevamente, digamos, un lugar común, que no se repitan las cosas, pero desgraciadamente es algo necesario, ¿no? Aunque sea un lugar común, que no se vuelva a repetir esta historia. Y bueno, esto que preguntaba Aurelia de la política pública de la administración actual, pues a mí no me queda muy claro cuál es la política pública de la administración. Lo que me queda claro es que para muchos colegas y excompañeros les ha parecido viable poder hablar, poder testimoniar, y bueno, eventos como en el que estamos actualmente se están abriendo y existe la posibilidad de investigar, de abrir las posibilidades, qué fue lo que realmente sucedió y quiénes son los responsables de esto. Más adelante, yo sinceramente no sé hasta dónde la correlación de fuerzas sea positiva, pero bueno, hay que hacer todo lo posible porque esto sea viable. Nada más, gracias. Aleida, además de, supongo tienes mucho que decir sobre estas dos preguntas, hay una pregunta específicamente para ti que te hicieron en el chat. Te las digo por si también la quieres mencionar. Te preguntan que cómo se vincula la participación de las maestras normalistas con estos movimientos, y otra pregunta es si hay testimonios de ellas en particular sobre esta actividad escuela guerrilla, así lo ponen en la pregunta. Ok, una pregunta que devela qué es lo que trabajo, lo que más he hecho. Bueno, quiero referirme a esto de las políticas públicas de la administración actual, sus logros, sus limitaciones, tal. Anotar algunas cosas que en buena medida son el resultado de las conversaciones con ciertos colegas, ¿no? Erandi Mejía, Alicia de los Ríos, Camilo Vicente Ovalle, ¿no? Y es, en primer lugar, señalar que de manera un tanto descoordinada, esa palabra que usabas tú al inicio, Lucero, descoordinación, aparente descoordinación, ¿no? Diferentes instituciones están acercándose a la violencia del Estado del pasado reciente, ¿no? La Comisión Nacional de Búsqueda, Secretaría de Gobernación, la CNDH, ¿no? El INERM, que puede que se nos olvide que también está vinculado al gobierno federal, ¿no? Están acercándose a ese pasado reciente, a esa violencia, ¿no? Y eso ya contribuye a crear ciertos espacios de escucha y de palabra, ¿no? Son espacios, insisto, un tanto descoordinados, pero que están habilitando conversaciones, ¿no? También lo hacen de manera emergente, de manera coyuntural y muchas veces desafortunada, y acá creo que todos recordamos el incidente de Pedro Salmerón y su recuerdo de la Liga Comunista 23 de septiembre y el secuestro de Garza Sada, ¿no?
Sin embargo, y aunque es súper limitado el espacio que se está abriendo, ¿no? Aunque seguimos, me parece, sin habilitar adecuadamente los espacios de escucha, es decir, planteándolos desde los que ya hablan en lugar de plantearlos desde quienes no han testimoniado, ¿no? Ese espacio está habilitando más investigaciones, la circulación de documentales, los conversatorios, este conversatorio, ¿no? Durante pandemia, lo cual posibilita que asistan personas no solo de la gran metrópoli, ¿no? Y no solo los que estamos exponiendo, porque acá unos están en Michoacán, otros en Chihuahua, otros en Tijuana, entonces de la Ciudad de México, ¿no? Cosa que era difícil antes de la pandemia. Pero bueno, estamos creando la posibilidad de conversar cada vez más, aunque seamos siempre los mismos. Al mismo tiempo, nos estamos dando cuenta entre historiadores, ¿no? Que tenemos una serie de desacuerdos importantes sobre esa violencia política del pasado reciente, esa historia, sobre cómo trabajar con los testimonios, cuáles son las posiciones éticas. Estamos comenzando a tener cada vez más conflictos dentro del ámbito académico y eso siempre es sano, porque cuando comenzamos a tener conflictos nos damos cuenta de que el quehacer historiográfico es político, ¿no? Entonces, nos estamos posicionando cada vez de forma más clara, aunque al mismo tiempo en el espacio académico eso es complejo. Y creo que la descoordinación federal también tiene que ver con posicionamientos políticos y trayectorias políticas y académicas de quienes están en esos espacios públicos, ¿no? de gobierno, pues, ¿no? Todo esto dicho, me parece que cada vez más está quedando delineado que la responsabilidad del Estado es reconocer las violencias del pasado, ¿no? Crear políticas públicas de memoria, de justicia, de verdad, de no repetición, sobre las violencias políticas del pasado, sobre las violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Reconocer que esas violencias beneficiaron política y económicamente a sectores sociales específicos, a sujetos políticos específicos, ¿no? Pero la responsabilidad del Estado, me parece que cada vez queda más claro, no es apropiarse, no es convertir en historia monumental la memoria de la organización política disidente, ¿no? Esa memoria es nuestra, es decir, de quienes nos reconocemos en esas luchas del pasado. Y esa no es la responsabilidad del Estado y yo me voy a pelear contra la monumentalización de ese pasado. Eso no quiere decir que no podamos crear libros de texto, unidades que hablen de la violencia política del pasado, de cómo esa violencia política se vincula a procesos de democratización y de violencia en el presente, ¿no? Pero sí me parece que tenemos que distinguir entre hablar de violencias, ¿no? Y monumentalizar la organización política disidente. Y me parecería muy riesgoso que desde el Estado se quiera como cercar esa memoria de la organización disidente, que es una memoria diferente a la de la violencia política y la de las violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que vamos moviéndonos y eso es bien bueno, ¿no? Con un montón de limitaciones, de frustraciones, ¿no? Si uno habla, por supuesto, con cualquier familiar que haya estado organizado, que esté organizado con sobrevivientes, pues hay un montón de problemas, ¿no? Pero cada vez los enunciamos más y hoy estoy optimista y quiero creer que eso es bueno, ¿no? Luego, ¿cómo se vincula la participación de maestras normalistas con los movimientos sociales y los insurgentes?
muy rápido. Lo que pasa es que las normales rurales fueron un espacio para creación, para gestación de subjetividades disidentes, contestatarias, ¿no? No quiere decir eso que todas las personas que pasaron por una normal rural se hayan vinculado a organizaciones de izquierda, pero sí habilitó un montón de subjetividades de izquierda, ¿no? Y eso es lo que yo trabajo, cómo pasaron de ser normalistas, de ser maestros, a ser guerrilleros, guerrilleras, para decirlo súper plano, ¿no? Y hay testimonios de estas cosas publicados en el libro de guerrilleras, los 2 tomos de guerrilleras que coordinó Luz Aguilar Terrés, y en libros que se refieren a las organizaciones, a algunas organizaciones, ¿no? El libro del mar de Pineda Ochoa, Las profundidades del mar, recupera algunas historias a propósito de entrevistas de militantes del Movimiento de Acción Revolucionaria que habían sido normalistas, que habían sido maestras, ¿no? Y en los encuentros que ha habido sobre mujeres en organizaciones político-militares, en guerrilla, ¿no? Hay ahí algunas cosas. Si hay un interés en particular, ¿no? Como de acercarse más a este tema, pues estoy a la disposición, no quiero desviarme mucho más. Esto, gracias. Muchas gracias a las 3 por responder cada quien desde su visión las preguntas. Y bueno, no sé, creo que también fue un poco como una especie de cierre que fue muy interesante, en el cual, bueno, como mencionar la parte que decía Sara, ¿no? De la cuestión de la subjetividad y cómo los testimonios también permiten ver qué tipo de violencia existió y qué tipo de violencia, como la violencia política, ¿no? Lo que comentaba Edna también de cómo los testimonios muestra distintos niveles de acercamiento a la realidad y que tampoco hay que dejar como de lado, bueno, que existe la parte de la crítica de fuentes, y creo que también como lo que al final un poco mencionaba Aleida, como estos 5 puntos importantes de la responsabilidad o lo que se está haciendo ahora como por parte del Estado, que es algo que también se tiene que estar cuestionando, y creo que bueno, Aleida lo explicó muy bien, entonces creo que ahí están los puntos. Y bueno, no sé si alguna quiera decir algo como para cerrar su participación. Pueden tomar la palabra. Edna. Bueno, yo lo que quiero decir es que hace falta mucho trabajo de investigación, muchísimo, muchísimo. Conforme va uno abordando un tema, se abren 10, después, y lo que nos falta es tiempo y personas, compañeros, compañeras, historiadoras, que se dediquen a estos temas. Me parece que eso es muy importante. Creo que en la medida en que se vaya avanzando en este tipo de investigación sobre la guerra sucia, sobre los movimientos sociales de todo tipo, las organizaciones político-militares, las organizaciones políticas de la época, conforme se vayan abriendo estos temas, va a haber cada vez más información, va a haber cada vez más acercamiento a la realidad, y en esta medida pues podemos reconstruir como sociedad, como país, toda esta etapa tan oscura, tan nefasta, que bueno, también tuvo cosas buenas, pero que en muchos grupos nos ha dejado muy mal sabor de boca. Entonces, necesitamos trabajar mucho sobre esto. Ojalá y cada vez más tengamos tesis, cada vez más podamos dar testimonios, y hay mucha gente que está dispuesta a platicar, hay mucha gente que está dispuesta
a dar a conocer su experiencia, pero hace falta que haya un acercamiento hacia ellos y que se generen las posibilidades de que estos testimonios tengan un buen destino. Nada más. Los invito a todos. Yo diría, para concluir, creo que nos convocó acá esto que está intentando hacerse desde las instituciones estatales, diversas como son, ¿no? Y creo que conviene recordarnos que tenemos que organizarnos también desde fuera del Estado para recuperar de manera ordenada y coherente testimonios que no solo se preocupen por la violencia vivida, sino también por las experiencias de organización, por las experiencias de resistencia, por esos otros mundos que sí han sido posibles, aunque sea efímeramente, ¿no? Entonces, si acá estamos hablando de qué institución debe concentrar cierto tipo de testimonios, ¿no? Conviene pensar cómo concentramos los testimonios que interpelan a la historiografía, que interpelan a las organizaciones, ¿no? Pero atendiendo a esta serie de cosas que ya hemos dicho, ¿no? Entrevistar 300 veces a la misma persona es también un acto un tanto, un poquito violento, ¿no? Y hay que reconocerlo. Y entonces eso, coordinarnos desde fuera, de manera autónoma, para crear centros de memoria, ¿no? Que no dependan del Estado, aunque puedan tener financiamiento autónomo, ocasionalmente, coyunturalmente, ¿no? Creo que conviene planteárnoslo, porque también pondríamos sobre la mesa el poder que se ejerce desde la academia sobre los testimoniantes, ¿no? Yo sí entrevisté al mero mero antes de que se muriera y entonces yo tengo la verdad, ¿no? Como, ¿no? No, lo que tienes es una buena suerte, ¿no? Pero construir proyectos colectivos desde fuera permitiría no solo cuestionar las verdades del Estado, sino también las verdades académicas y deshacer otros poderes, además del gran poder que es la violencia del Estado. Y es todo. Gracias, Aleida. Sara, no sé si quieras cerrar con algo. Sí, retomando el tema, ¿no?, de la mesa, que las mujeres, los movimientos sociales, ¿no? También creo que es interesante pensar, y pensando más en una historia más de larga duración. También, ¿qué implicó luego el feminismo, ¿no? La entrada de todos los paradigmas feministas después en este contexto de violencia, ¿no? ¿Qué respuesta dieron a ese clima de violencia a las mujeres que sufrieron violencia directa, o quién vivió en este contexto de violencia, si el feminismo representa una alternativa? Como creo vincular estas cuestiones también, ¿no? Tanto con tema de pensando en que también hay historia de mujeres que salieron de organizaciones de izquierda, ¿no? Y fundaron organizaciones feministas, y justo esa doble militancia es un elemento que dio salida y le permitió vivir desde otro lugar esa violencia, ¿no? El feminismo, la autoorganización, pero desde otro punto, o manteniendo las dos cosas, ¿no? Entonces creo que pensando un poco más en un periodo de tiempo más largo, pensar también la relación con el feminismo, pensando que hoy estamos aquí en el día del 8 de marzo, creo que es algo que tenemos que incorporar en nuestras investigaciones. Pues
muchas gracias bueno, a las 4 Nit ya se tuvo que ir, pero muchas gracias por estar y fue un gusto escucharlas y estar en este espacio con ustedes. Y bueno, todavía no hay una fecha próxima para el siguiente foro de este ciclo, pero tanto la Dirección General de Estrategias y el INERM están planeando realizar algún evento relacionado con los 50 años del halconazo y también los 50 años del Plan Telaraña. Y pues quienes estén interesados también estén al pendiente, interesados, interesadas, estén al pendiente de lo que se publique. Y pues muchas gracias por participar y estar aquí conversando. Bueno. Gracias a ti.